Claro, en la radio, en el canal Rock and Pop, y en el que era el precursor de Al Aire Libre en Cooperativa, que era Ovación en Cooperativa. Te estoy hablando del año 1993, Claro. 94. Yo recién salido de la universidad, una época, ahí sí que son hartos años ya, cuando empecé a sumar. Y sí, pues, es una carrera que ha estado, yo te diría que con hartos matices, porque así me gusta a mí, digamos, pero muy ligada al deporte y al periodismo deportivo. Sí, sí, es un mundo, bueno, te ha tocado estar en otras áreas, has hecho programas de todo tipo, pero por supuesto que el deporte es el, digamos, el tronco de tu carrera. Y, y yo encuentro que no hay nada más complicado que haber sido empezado el 93 y estar viviendo estos tiempos que son difíciles, ¿ah? Porque en esa época era semifinal de Copa Libertadores, era habitual. El campeonato tenía seleccionados argentinos, bolivianos, venían peruanos como Flavio Maestri, como Álvaro Arco. Y una época glamurosa. Y de repente, por lo menos el torneo local se fue a pique. Sí, bueno, es que yo creo que ahí hemos tenido una mala mezcla, digamos, porque hemos tenido un tema de que economías del continente han crecido, se han fortalecido y pueden pagar mejor que lo que pagan los clubes chilenos hoy. Y claro, yo creo que la otra mitad es cómo haber sido en ese tiempo lo suficientemente creativos, imaginativos, muy buenos en gestión, superiores a los otros en gestión, para haber convertido esto en un lugar deseable de venir. Y yo creo que ahí es donde nos hemos caído. Yo no voy a apuntarle solo a los dirigentes porque la industria de alguna manera se hace entre todos. Tal vez ha faltado inventiva para buscar otros caminos, pero si tú hoy lo miras objetivamente, los grandes jugadores del continente tienen esta liga en qué lugar, en el quinto, sexto lugar, Y probablemente. hasta séptimo también a ese, ¿no? Claro, porque se te han metido países como Ecuador, el mismo Paraguay muchas veces paga mejor que acá. Claro. Jugadores que se lo quisieran los equipos grandes han terminado en Paraguay y no hay mucho misterio ahí, ellos pusieron más plata, ¿no? Entonces se hace difícil sostener un nivel y si tú, no sé, si hubiera como un trabajo formativo de excelencia, tú dijeras, mira, los clubes sacan dos, tres muy buenos jugadores por año, eso tampoco está pasando. Entonces, yo creo que han sido años duros, años difíciles. No sé qué opináis tú, pero es bien sorprendente el contraste con la selección chilena, digamos, donde hay una especie de pequeño oasis provocado por una generación. Sí, totalmente de acuerdo. A mí es un oasis y extraordinario, lo voy a agradecer siempre. Nos ha hecho vivir cosas que jamás nos imaginamos que íbamos a Sí. vivir. Yo creo que no ni el más optimista se habría imaginado dos títulos de América consecutivos cuando empezamos. No, Dos mundiales. dos mundiales y que debieron haber sido tres. Nos farreamos ese tercer mundial por una mezcla de incompetencia del entrenador y de los jugadores creo que se confiaron. Y eran tres mundiales, eso eran tres mundiales. Eh, Sí, eran tres mundiales porque esa clasificatoria se escapó al final y se escapó por detalles. Yo creo que dijiste bien, es una mezcla de un entrenador que no supo cómo sacarle el mejor provecho a ese grupo y yo creo que los jugadores, como son buenos, porque hay un lote de muy buenos jugadores y como ya lo habían hecho dos veces, dijeron, con el oficio vamos a llegar. claro. Y, y faltó. Tuvimos jugadores negociando o pendientes de los contratos en un entretiempo partido en clasificatoria. Tuvimos jugadores que confesaron haber jugado con sobrepeso en las clasificatorias. Tuvimos jugadores desconcentrados, claramente desconcentrados, cometiendo errores que no solían cometer. Y la pagamos, al final la pagamos. Sí, fue una pena porque los que estuvimos, nos tocó estar, bueno, trabajábamos juntos y además a mí me tocó viajar a todos los partidos de visita, aparte de ver los de local, por supuesto, donde sobre todo de visita jugábamos muy mal, pero muy mal. Y claro, entre medio vino la Copa Confederaciones y sobre todo la Copa Centenario. Yo creo que la Copa Centenario, o sea, es bien injusto poner en la balanza cuánto pesó Pisi, cuánto no pesó Pisi, pero esa Copa, los dos primeros partidos se jugaron muy mal. El empate con Bolivia es un milagro, francamente, porque nos cobran un penal inexistente en el minuto 98, cosas que no le pasan mucho a Chile,
Y después de Panamá, que tampoco se juega tan bien, viene ese 7-0 con México y, bueno, salimos campeones y todo eso. Pero a mí me dio la sensación que hubo un momento que los jugadores le dijeron a Pizzi, por cómo jugaba, como, bueno, así no vamos a llegar a ningún lado, juguemos de esta forma. Y eso fue un mes muy bueno, pero en realidad entre medio se jugaba mal. Entonces, nada, creo que fue como una tormenta perfecta y que fue injusto, porque terminaron peleados, metiéndose la señora a declarar en matinales. O sea, de la peor forma posible. Creo que no nos merecíamos eso, ¿no? Esa generación, como que al final este tipo de cosas pueden quedar en el recuerdo y mancharla injustamente, porque nada. Sí, ojalá que no, porque en rigor es finalmente esta generación es mucho más que eso. Yo hoy lo miro con un poco más de frialdad. En el momento en que Chile queda eliminado del Mundial, nos dolía a todos, digamos. Esa era una herida sangrante, abierta, que nadie podía obviar, a los que nos gusta esto por lo menos. Pero yo hoy lo miro con un poco más de distancia y digo, estos jugadores tienen que quedar en lo más grande de la historia del fútbol chileno porque se lo merecen, porque se lo ganaron, porque nos dieron mucha alegría, porque además nosotros también, ojo, hemos ganado con ellos, pero hemos disfrutado. Hemos disfrutado de verlos jugar bien, de tener un fútbol protagonista o agresivo. Creo que esas dos cosas van de la mano, son las dos valiosas. Sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que desde ese lado en algún momento se recordará más eso que lo otro. Pero bueno, lamentablemente nos perdimos ese mundial donde además viéndolo, no sé, un buen Chile en ese mundial, yo creo que da derecho a ilusionarse con algo grande, ¿no? Fíjate que Francia lo ganó bien, si Croacia llegó a la final, si, no sé, Uruguay venía bien hasta ese partido con Francia que Muslera lamentablemente no estuvo a la altura, como que Colombia no hizo un mal mundial, podría haber eliminado a Inglaterra perfectamente, y esos eran nuestros rivales, y no éramos menos que eso. Era un equipo que en ese universo podía competir con mucha dignidad y con posibilidades. Sí. Después, claro, el fútbol, y tú sabes bien, tiene esas cosas que de repente te sorprende por algo o hay un mal resultado que te saca antes de los cálculos, pero en general este equipo podía competir bien y podía haber hecho un muy buen mundial. Pato, ¿tele o radio? ¿Qué te gusta más? No, radio, soy súper Hombre de honesto. radio, ¿eh? Sí, desde que empecé, la verdad, siempre me gustó como esa magia o ese anonimato que tiene a veces la gente de radio, ese misterio que tiene la voz que no se ve y que la gente imagina muchas cosas que no son. Desde, no sé, a veces producciones que son muy artesanales, son muy caseras, se hacen con mucho cariño y la gente dice, mira, esto fluye, esto suena súper bien. De hecho, la pandemia, de alguna manera, ha obligado a transparentar ciertas cosas. Hoy, gracias a la tecnología y gracias al buen trabajo de la gente que hace la parte de ingeniería, de técnica, el otro día transmitimos un partido de Inter y no había nadie en la radio, había una persona en la radio. El locutor comercial estaba pasando aviso en su casa, yo estaba conduciendo aquí en el dormitorio, digamos, el comentarista miraba en el living de su casa. La radio tiene eso, y yo de alguna manera respeto mucho a los que hacen televisión, porque sé que es un esfuerzo gigantesco. Hacer televisión es un esfuerzo de producción que es grandote. Pero a mí me gusta lo otro, me gusta como esa sensación de a veces lo más íntimo, lo más casero que tiene la radio. Sí, ¿no? Y además que la radio te da el espacio a veces para conversar un poco más y tener la posibilidad de desarrollar un poco. De repente la tele tiene estos espacios más limitados de tiempo, donde a veces hay que apurar y está también mezclado la cuestión estética que de alguna manera condiciona, ¿no? La luz, el estudio, a veces intimida. La radio te permite a veces un diálogo más íntimo, que es difícil que se dé en tele. Sí, he visto cosas muy locas en radio, digamos, gente haciendo programas en pijama, he visto, no sé, en short, he visto lectores de noticias haciéndose bromas, bajándose los pantalones mientras leen la noticia, he visto de todo. En la radio hay una serie de cosas que la gente no tiene idea que pasan y pasan.
Sí. No, va a ir mutando. Igual no sé si me gusta tanto esto de como el streaming con cámara. O sea, me gusta para formatos como YouTube y eso sí, sin duda. Pero la radio creo que no, a veces se ha desnaturalizado en algunos aspectos cuando te piden en el fondo que te comportes como un programa de televisión por un programa de radio. Bueno, sí, esa es la tendencia del último tiempo, digamos, que al irle incorporando imagen a todo, eso se ha ido llevando a la radio también. Al final, la radio ha pasado por hartas transformaciones, ha pasado por muchas exigencias, se la ha dado por muerta y está ahí. Y yo tengo la sensación que mientras la gente necesite una compañía, mientras está en traslado, está en ruta, está haciendo otra cosa, la radio va a tener un lugar al lado de la gente que no creo que pierda. Sí, pues además el programa en vivo, o sea, hay buenos podcasts, yo escucho podcasts, hago, o sea, mis programas de YouTube se convierten en podcast y soy consumidor, pero hay un momento que uno necesita el programa en vivo, que está pasando ahora, así 1, 2, 3 ya, y eso, la radio es la primera que te lo da, y cuando vienen problemas, también es una buena fuente de información. Pero hay algo que la radio tiene que no sé si va a sobrevivir porque está cada vez más difícil hacerlo de las transmisiones y todo, porque hay un tema de costo, como decís tú, ahora se puede hacer de las casas, pero hacer una transmisión radial en el estadio, para el periodista por lo menos, es lo más entretenido que hay, es lo más entretenido. Es muy entretenido porque yo creo que le puedes traspasar a la gente la sensación de lo que está pasando ahí. Obviamente en la televisión la gente puede ver, pero cuando tú estás obligado a escuchar la transmisión en la radio o de repente quieres, no sé, tener una previa larga porque quieres tener mucha información, te acompaña la radio. La radio puede hacerlo en el formato que tiene hoy y eso evidentemente es lo más entretenido de los que estamos Sí. en el periodismo deportivo. Transmitir eventos en vivo es lo mejor.